Vamos a mirar el día de hoy en Éxodo capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a mirar esa palabra el día de hoy. Éxodo capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 10. Dice: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a su hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija del faraón respondió: Ve entonces, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo, y lo puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. Hasta el versículo 10 hemos leído. Versículo 10 hemos leído de Éxodo capítulo 2. Entonces, viendo esta palabra de acá, vamos a mirar lo siguiente: ¿qué personas están en Cristo y qué personas no están en Cristo? La persona que está en Cristo es porque esa persona ha pasado de muerte a vida, ¿cierto? Pero la persona que no está en Cristo, esa persona permanece en la muerte. Entonces, el día de hoy vamos a mirar en qué posición nosotros estamos realmente, ¿no? Entonces, en esta historia aparece lo que es Moisés, y aparece su madre, ¿no? La madre de Moisés. Entonces, viendo esta palabra de acá, ella estaba en un tiempo en donde había un momento difícil, ¿no? Ella, cuando vio a su hijo, ¿cómo lo vio? Ay, este muchacho, este niño es tan hermoso, este varón, este niño pequeño es tan hermoso, y lo cuidó, ¿cierto? Dice la palabra que lo cuidó. Entonces dice que lo cuidó por 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, y fabricó, eh, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, la colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y ahí tomó la decisión de dejar ir al niño, a Moisés, al pequeño Moisés. Entonces, viendo esta palabra de acá, mientras ella tenía abrazado a su hijo, perdón, ella lo protegía, lo cuidaba, ¿cierto? Pero cuando llegaba el momento de la dificultad, ella pues, lo soltó, ¿no? Entonces, si una persona trata de cuidarse a sí mismo, trata de protegerse a sí mismo, lo que va a recibir es tristeza, va a recibir juicio. Esta mujer, esta madre de Moisés, ¿qué tuvo que hacer? Como tuvo gran problema, gran aflicción, dice en Éxodo capítulo 1 que el faraón dio un edicto: que todo niño en el pueblo, si nace varón, tiene que ser muerto, pero si nace mujer, entonces que viva. Entonces, claro, esta orden se la dio a las parteras, para que cuando las parteras o las nodrizas, ¿no? Las parteras o las nodrizas, si el niño nace macho, o sea, hombre, entonces que muera, pero si nace mujer, que viva. Pero estas mujeres no le hicieron caso, no le temieron al faraón, sino que le temieron a Dios, y guardaron, protegieron a los niños varones. Entonces, de esta manera, pues ese era el edicto, ¿no? Ya después, cuando el faraón se enteró lo que hicieron estas parteras, lo que hicieron estas mujeres nodrizas, por así decirlo, aunque bueno, son parteras, ¿no?
dijo o dio un edicto definitivo, que muera irremisiblemente, sin ningún pero, que mueran. Si nació niño varón, muera. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Entonces, claro, ella cuando nació su hijo, la mujer, la madre de Moisés nació su hijo, ella cómo sentía, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a proteger, pero cuando ya no podía más, ¿qué pasaba? Tuvo que tomar una terrible decisión, ¿no? Entonces, habíamos hablado al principio de que el que está en Cristo es porque ha pasado de muerte a vida. La Biblia dice que por causa del pecado se introdujo la muerte, ¿cierto? Entonces vamos a mirar Mateo capítulo 12, versículo 27. Voy a poner aquí una cinta, la cinta para que no se me olvide, de Éxodo capítulo 2, para después volver a esta palabra, ¿no? Y vamos a ir a Mateo capítulo 12. Esto está en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar Mateo capítulo 12, el versículo 27. Mateo capítulo 12, versículo 27, sí. Marcos, vamos a mirar, perdón, me equivoqué. Fue Marcos capítulo 12. Vamos a mirar Marcos capítulo 12, disculpe por la equivocación y lo que les dije en unos live, en unos en vivos anteriores. No confíen en sus pastores, no confíen en sus sacerdotes, en sus curas, no confíen en alguien que les está compartiendo la palabra de Dios, sino que rectifiquen con la Biblia lo que se les está compartiendo. Y ahí está una viva prueba de eso. Me equivoqué porque pensaba que era Mateo 12, pero no, era Marcos 12, 27. Marcos capítulo 12, versículo 27 dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así dice la palabra, ¿no? Entonces, si la Biblia dice que el pecado, que por causa del pecado se introdujo la muerte, entonces cuando una persona dice que es pecador, ¿será que esa persona tiene a Dios? Si Dios no es Dios de muertos y que por causa del pecado entró la muerte. Entonces hay que entender más exactamente esto. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cierto? ¿En qué posición estamos? ¿Si aquí o si estamos allá? ¿No? Entonces vamos a mirar esta palabra. Entonces hay que mirar nosotros en qué estamos siendo juzgados, ¿no? Esta mujer que tuvo su hijo Moisés, ¿ella cómo se siente juzgada? Es que van a matarme a mí y a mi hijo, lo quiero seguir cuidando, pero es que el faraón, si yo lo sigo cuidando, me va a llegar la muerte. Y tuvo miedo. Pero ella, para poder recibir la gracia, ¿qué pasó? Tuvo que soltar a su hijo. Su hijo estando en un río, en esa canastica, ¿cierto? En esa canasta, con los materiales que la fabricó. Ahora el niño pasando por ese río, ¿cierto? Ahora él está bajo la voluntad de Dios, ahora está dependiendo 100% de la gracia de Dios. Ahora esta mujer soltando a su hijo, ya esta mujer puede recibir la gracia, constantemente está recibiendo la gracia. Soltó, porque soltó, lo dejó en las manos de Dios. En el caso del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, los judíos, los de Jerusalén, lo querían juzgar, ¿cierto? Pero él se abstuvo de que no hicieran de esa manera, sino que lo juzgara el mismo César, en Roma, ¿no? El César. Entonces, claro, estando con el César y que el César lo juzgue, ¿no? Los hebreos, los judíos, los de Jerusalén, ¿qué pueden hacer por él? ¿Lo pueden juzgar? ¿Tienen algún poder sobre él? No, ya no. ¿Por qué? Porque cambió de quién, o mejor dicho, cambió quién lo juzga. Si lo juzgan los hebreos, los judíos, o lo juzga el César, un romano. Entonces, de esta misma manera, los judíos no podían hacer nada con él porque cambió la manera en que debía ser juzgado, porque se abstuvo, ¿no? Entonces, en el caso de la mujer adúltera, vamos a poner ese ejemplo, pero más adelante, esta mujer que tenía su hijo que se llamaba Moisés, ella, cuando su hijo fue encontrado por una princesa, esa princesa lo cuidó, ¿cierto? Lo cuidó. Ella pudo ver la obra de Dios, ¿cierto? Entonces, aunque el faraón dé un edicto de muerte, de una ley de muerte, que todo hombre, o sea, todo niño que nazca varón debe morir, pero la princesa que dijo, no, este niño debe vivir. El faraón dio una ley, un mandamiento de muerte. Pero esta princesa dio
la que se encontró con Moisés, dio un mandamiento, una ley de vida, y este niño no murió. Entonces, en el caso de la mujer adúltera, esta mujer adúltera, ella, ¿por qué fue juzgada? Los escribas y los fariseos le trajeron a esta mujer por la ley, porque ha sido descubierta en el acto mismo del adulterio. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no la condenó? ¿Por qué le dijo que vete y no peques más? Así le dijo, ¿no? Vete y no vete y no peques más. ¿Por qué le dijo de esta manera? Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el pecado de esta mujer adúltera está dentro de Jesús. Jesucristo le está cargando. Y el pecado de todos ellos, de todo el mundo, el de todos nosotros, Jesucristo está cargando ese pecado. Entonces, Jesucristo, siendo el Cordero de Dios, pues ya no la juzga por la ley. Aunque ella cometa errores, pero ya su pecado está en Jesús. Ya no ve sus errores, ya no ve sus faltas, ya no ve los errores que pueda cometer. Ahora Jesús le transmitió la palabra, le transmitió la gracia, la misericordia. Entonces, de esta misma manera, hay muchas personas que hoy en día se aferran a su pensamiento, a la ley, se aferran a su justicia, a su camino, a su pensamiento, y no lo sueltan, como lo que hizo la mujer madre de Moisés, no soltó. ¿Y qué le va a llegar? Le va a llegar su propio juicio. Pero cuando la persona suelta su juicio, suelta sus pensamientos, suelta su camino, lo que cree, esa persona puede reconocer ahora que Jesucristo es su dueño. Cuando nosotros soltamos nuestros pensamientos, nuestra justicia, de esa manera podemos reconocer, mi dueño es Jesucristo, Él trabaja. Cuando reconocemos quién fue el que nos redimió, quién fue el que lavó nuestros pecados con su sangre, que por su sangre nosotros fuimos justificados, fuimos santificados una vez y para siempre, podemos tener gran gozo, gran felicidad de que Dios va a trabajar. Entonces, para poder tener una buena vida de creencia, hay personas que piensan de esa manera. Pero es que yo para tener vida espiritual, yo debo cumplir mandamientos, yo debo hacer las cosas rectas, pero no es de esa manera. Suelte. Deje que Dios trabaje. Cuando nosotros soltamos esas cosas que nosotros creemos, pensamos, nuestro punto de vista, nuestro pensamiento, podemos reconocer que Jesucristo Jesús fue el que me perdonó de mis pecados en una cruz, el que me perdonó, el que murió por mí. Yo merecía morir en una cruz, pero Jesucristo asumió esa culpa por mí. Él murió por mí. Entonces es necesario entender esto, ¿no? Pero si la persona no entiende esto, no lo acepta y se va en contra, va a vivir atribulada, va a vivir triste. Aunque la persona quiera hacer el bien y trate de hacer el bien, lo único que la persona va a salir es el mal. Entonces, hay un ejemplo que está en Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio dice dos comparaciones, la ley, que si una mujer es abusada o violada en el campo y a comparación si es abusada o violada en la ciudad, ¿cierto? De esas dos partes. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice en ese libro de Deuteronomio? Que si la mujer grita estando en el campo, pues va a ser libre, ¿no? No tiene ninguna culpa. Pero si no grita, también, porque no hay nadie que la salve, no hay nadie que la ayude. Pero si está en la ciudad y la están abusando, la están violando y no grita, esa mujer es culpable, ¿cierto? Si no grita. Aunque hayan personas en la ciudad que la puedan ayudar ante ese acontecimiento, pero si no grita, ella es culpable. Pero si grita, entonces no es culpable. Entonces según esta palabra, es mirar en dónde nosotros estamos ubicados, si en la ley del pecado o en la ley del espíritu, ¿cierto? Muchas personas dicen, no, nosotros debemos cumplir los mandamientos, debemos cumplir la ley. Así, pero esas personas no entienden el propósito de la ley. La Biblia dice que la ley se introdujo para que el pecado sea expuesto, para que el pecado sea visible. Por ejemplo, si yo me fracturo un brazo, ¿cierto? O yo sufro alguna lesión interna, pues para poder saber lo que yo tengo, por mi propio punto de vista, si me veo al espejo, pues yo no voy a ver en dónde me fracturé o en qué parte estoy mal, porque el espejo no me muestra. Pero si me hago una radiografía
o un escáner con rayos X, me puedo ver, en tal parte tengo tal problema, ¿cierto? Tengo el problema X, o el problema Z, o el problema Y, ¿cierto? Entonces, ¿la ley para qué se introdujo? Para que las personas puedan ver dónde está el pecado. Si nosotros no pudiéramos ver dónde está el pecado, entonces, sinceramente, estaríamos muriendo en esa condición. Entonces, esta mujer adúltera y esta mujer que habla en la ley, ¿cierto? La que es abusada o violada en la ciudad y a comparación si es abusada o violada en el campo, esta mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, aunque no habló, aunque no abrió su boca, pero Jesús trabajó, le permitió la gracia, ¿cierto? Le permitió la misericordia. Y de esa misma manera, ella, aunque no habló, pero ella recibió la salvación, ¿no? Recibió el perdón de sus pecados. Entonces, esta mujer ya no está siendo juzgada por la ley del pecado, sino por la ley de Cristo, por la ley del Espíritu. En Romanos capítulo 8, vamos a mirar. Romanos capítulo 8, el versículo 1. Vamos a mirar. Romanos capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 2 dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Voy a volver a leer por si esto lo están escuchando por primera vez estos versículos. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces es muy importante. Entonces esta mujer sorprendida en el acto del adulterio, ella fue liberada. Ella fue juzgada por la gracia, por la ley, por los mandamientos, no, por la gracia. Si hay un elefante que tiene una roca, una piedra gigante y es pequeño, no la puede arrastrar porque es pequeñito, no tiene la fuerza, no tiene la capacidad para arrastrar esa roca o esa piedra grandísima, esa piedra grande. Pero cuando crezca va a tener la capacidad, va a tener la fuerza de poder arrastrar esa roca, esa piedra grande, ¿cierto? Porque ya tiene la fuerza, ya tiene la capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya el elefante está grande y tiene esa roca grande, esa piedra grande, ¿cuál es el problema? Aunque ya está grande, aunque ya creció, pero ¿por qué no mueve la roca? Por el pensamiento. El pensamiento. Entonces, es muy importante que lo que Dios nos invita a nosotros para poder conocer el verdadero arrepentimiento es el cambio de mentalidad. Muchas personas dicen, no, nosotros debemos cumplir los mandamientos, debemos hacer las cosas rectas, nosotros debemos portarnos bien, debemos hacer aquello, debemos hacer esto. Pero, ¿qué dice la Biblia? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley por nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y que toda infracción o incumplimiento de la ley es pecado y la paga del pecado es muerte. ¿Me hago entender? ¿Cierto? Que toda infracción de la ley es pecado, pero la paga del pecado es muerte. ¿Me hago entender entre esas dos cosas? Pero Jesucristo, ¿qué vino a hacer? A morir por nosotros. Es decir, a pagar ese precio que demandaba la ley. ¿Cierto? Toda infracción de la ley es pecado y toda paga del pecado es la muerte. Entonces, de esa misma manera, Jesucristo pagó ese precio por nosotros. Claro, uno piensa, guardar los mandamientos es hacer aquello, hacer lo otro, pero nuestro Señor Jesucristo verdaderamente cumplió el propósito de la ley a comparación de la idea que nosotros teníamos. Entonces, esta mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, ella recibió la gracia porque quedó expuesta, ¿cierto? Ella quedó al descubierto. También esta mujer, madre de Moisés, también lo mismo, quedó expuesta. A ella llegó el temor, llegó el miedo. En ella llegó la palabra de Dios de que la suelte, tomar la decisión de soltar a su hijo. Cuando ella soltó a su hijo y tomó la decisión de que vamos a mirar. Éxodo capítulo 2, vamos a mirar. Éxodo capítulo 2, versículo 2 al 3, dice:
y la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó de asfalto y de brea, y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río, a la orilla del río. Entonces, ahora, claro, si ella cuidaba a su hijo durante un mes y ya el niño crecía, 2 meses ya el niño crecía más, ya podía hablar, podía correr, durante 3 meses, cuando se cumplió el tercer mes, ya el niño ya podía hablar, correr, podía hacer muchas cosas a ese tiempo, ¿no? Pero si ella lo seguía cuidando durante 3 meses, 2 meses, que lo iba cuidando de ahí para atrás, es por pura gracia. Pero si lo seguía cuidando 4, 5 meses, 6 meses, iba a morir ella y su hijo. Pero cuando esta mujer soltó a su hijo Moisés en las orillas del río para que se vaya por el río, ahora a ella no llegó la muerte. La muerte ahora ya no llegó. La condenación ahora ya no llegó. Ahora ella puede estar feliz de que sea en las manos en las que esté su hijo Moisés, sabemos que fue recogida por una princesa y que la crió una princesa. Ahora ella puede ver, mi hijo ahora está creciendo, mi hijo no está siendo juzgado por nadie, es intachable, nadie se mete con mi hijo Moisés, él está en buenas manos. Ahora ella está aliviada, está confiada. Al principio, ¿cómo se sentía? Entonces, vamos a mirar Colosenses capítulo 1, versículo 3, vamos a mirar. Vamos a mirar Colosenses capítulo 1, versículo 3. Está después de Filipenses. Entonces vamos a mirar aquí. Colosenses capítulo 1, versículo 3 dice. Colosenses capítulo 1. Versículo 13, perdón. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, cuando les estaba hablando de la mujer adúltera, ¿ella en qué mano estaba? En las manos de la ley. Pero por estar con Jesucristo, ahora ya fue trasladada, fue transportada a la ley del Espíritu, a la ley de Cristo. Es muy diferente, ¿no? La ley de los mandamientos, que lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, las 613 leyes, esta mujer estaba en las manos de la ley, ¿cierto? ¿Y la ley qué produce? Ahora, esta mujer por la ley tendría que morir, pero por estar Jesucristo ahí, pasó a la ley de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo expresó en Romanos capítulo 7 que hay una ley que pensaba que era para vida, pero le fue para muerte, ¿cierto? Y se expresó diciendo en el versículo 24 de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él pensaba que lo que era del mandamiento era para vida, ese era su pensamiento. Pero al final, ¿qué conclusión llegó? Que los mandamientos eran para muerte. Entonces, cuando el apóstol Pablo se dio cuenta de esta verdad, él no podía ser libre del pecado por la ley. Él no podía ser libre del pecado por algo que haga o deje de hacer, por obedecer o por desobedecer. Él se dio cuenta que no puede. Él da su testimonio de que es incapaz de cumplir los mandamientos. Entonces, cuando se dio cuenta de esto, si una persona es necesario verse cómo se está viendo, la ley del pecado o la ley del espíritu. La ley del pecado, ¿qué pasa? Es muerte. La mujer sorprendida en el acto del adulterio, por la ley debe morir, pero por Jesucristo vive. Entonces, si una persona se da cuenta que por la ley no puede cumplir los mandamientos, que es incapaz de cumplir la ley, solo queda a la merced de la misericordia de Dios, de la gracia. Se soltó, renunció. Entonces la Biblia nos recalca que por causa de los mandamientos es para que nosotros podamos ver el pecado. No para que nos justifiquemos, sino para que vemos el pecado. Entonces el apóstol Pablo enseña y nos muestra que es necesario, y lo que vimos en estos versículos, es necesario renunciar a la ley, renunciar a nuestros pensamientos, renunciar a eso que nosotros creíamos y poder recibir la misericordia de Dios.
Por eso el apóstol Pablo, cuando se dio cuenta de esto, dijo, y entró, ¿cierto? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora el apóstol Pablo llegó a esta conclusión. Lo que vemos en todo el libro de Romanos capítulo 7 es dando su testimonio. El apóstol Pablo está dando su testimonio. Entonces es importante mirar esta palabra. Entonces, si en Romanos capítulo 7 dice que, vamos a mirar, Romanos capítulo 7, versículo 21. Romanos capítulo 7, versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué quiere hacer? Quiere hacer el bien, quiere cumplir los mandamientos, pero no puede. Entonces el apóstol Pablo, estando en la ley, fue trasladado a la gracia, fue trasladado a la misericordia de Dios, a la misericordia de Cristo. Y teniendo esta facilidad, esta creencia, ahora Dios trabaja para su vida, Dios trabaja para su corazón. Nuestro Señor Jesucristo trabaja. Por eso en Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, si una persona dice que quiere cumplir los mandamientos, que esa persona dice que es pecador, que tiene pecado y que todos los días peca, en esa persona la sangre de Jesucristo no ha tenido ningún efecto, no ha hecho ningún efecto. Porque la sangre de Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué nos sirvió? Para pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Entonces, es necesario darnos cuenta que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos lavó de nuestros pecados, nos limpió. Ahora Jesucristo trabaja para nosotros y nosotros trabajamos para su evangelio. Nosotros trabajamos para la iglesia, trabajamos para servir a otros y Jesucristo sirve para nosotros. Entonces, verdaderamente, esta mujer adúltera y esta mujer madre de Moisés, ellas, ¿qué pasó? Recibieron la gracia. La Biblia dice que el pecado, que por el pecado, que la ley se introdujo, que los mandamientos, que la ley se introdujo para que el pecado quedara expuesto. Entonces, si esta mujer adúltera no fuera expuesta, entonces no moriría. Pero por causa de la ley, ella quedó expuesta, ¿no? Quedó sorprendida. Entonces, nuestros pecados los cargó nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, estando muerto en una cruz, nuestro pecado quedó en una cruz, quedó expuesto, ¿cierto? Quedó expuesto. Y cuando Jesucristo murió, el pecado murió. Sabemos que Jesucristo no nació con pecado. El único que nació sin pecado es Jesucristo, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero Él cargó nuestro pecado, ¿cierto? Él cargó nuestro pecado para salvarnos, para liberarnos, ¿cierto? Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo, teniendo el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo físico le permitió para cargar el pecado. Por eso Dios le permitió un cuerpo de carne, así lo que nosotros tenemos, lo que ustedes están viendo, ¿no? Entonces Dios permitió un cuerpo de carne, ¿no? Un cuerpo de siervo. Y teniendo el pecado en nuestro corazón, ¿cierto? Y muriendo en una cruz, viendo la cruz, mirando a la cruz, podemos mirar que nuestro pecado, estando en Jesucristo, allá en una cruz, y estando el pecado en Jesucristo, y si Él muere, el pecado también muere. Por consiguiente, nosotros estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 2 dice de esa manera. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que piensan
pero los que son del Espíritu, perdón, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces, cuando una persona dice que es pecador, esa persona no le ha resplandecido la luz del Evangelio, no lo cree, algo le falta. Por eso el arrepentimiento verdadero es un cambio de mentalidad, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta que en nuestro corazón, en nuestra mente, debe vencer, debe triunfar la palabra de Dios, porque nuestros pensamientos nos dicen una cosa, nuestro punto de vista nos dice otra cosa. Pero ¿quién debe vencer? ¿Quién debe derrotar a quién? La palabra de Dios, el Evangelio, la gracia de Dios debe derrotar a eso que nosotros creemos, para que solo prevalezca el Evangelio, la gracia, la misericordia, el perdón de los pecados a través de la muerte de Jesucristo en una cruz, que nos limpió de nuestros pecados. Si en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro punto de vista prevalece, no, yo soy pecador porque todos los días peco, entonces la sangre de Jesucristo no lo limpió. Está diciendo esa persona, en palabras más y en palabras menos, está diciendo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, la sangre del Hijo de Dios, no le sirvió para nada, que la sangre de Jesucristo no tuvo ningún efecto, no lo limpió y que todavía tiene pecado. Está diciendo eso, palabras más, palabras menos. Entonces es importante darnos cuenta en dónde estamos, ¿cierto? Si una persona se queda con sus propios juicios, su propia justicia, esa persona va a ser condenada. Pero ¿qué vimos el día de hoy? Que por Jesucristo nosotros somos condenados, no condenados o juzgados para condenación, sino somos juzgados conforme a la gracia, conforme al Espíritu, conforme a ser juzgados por Cristo. Ya no somos juzgados por los mandamientos, sino por el Espíritu. Sí, nosotros incumplimos los mandamientos, sí, nosotros pecamos, sí, nosotros fallamos, pero nosotros, para poder hallar la gracia, Dios tuvo que quitar ese juzgado de la ley de los mandamientos y tuvo que establecer un nuevo juzgado. El ser juzgados por la gracia, ser juzgados por Cristo, ser juzgados por Dios, ser juzgados por la misericordia de Dios. Ya por los mandamientos, por la ley, no, ya no. Por eso es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo no vino a establecer otros 10 mandamientos, otras 613 leyes, porque el ser humano tiene errores, tiene fallas. Entonces, Dios no quiere tomar en cuenta nuestros errores, sino que solamente nos demos cuenta que somos maldad, que no podemos, que solo estamos a la merced de la voluntad de Dios. Quedamos solamente a la voluntad de Dios, no es más. No es más. En Primera de Timoteo, para terminar, vamos a mirar Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos a mirar. Para terminar, vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para las transgresiones y desobedientes, para los impíos y pecadores. De ahí hasta el versículo 11 habla de las características del pecador, ¿cierto? Desobediente, impío, ¿cierto? Parricida, matricida, homicida, todas las características del pecador, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿qué dice? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Entonces, ¿la ley para qué fue dada? Para que nosotros nos demos cuenta que nosotros tenemos pecado, cuál es nuestra condición y podamos creer en Jesucristo. En Gálatas, yo sé que esto es muy importante, pero me gusta mucho esta palabra. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por los mandamientos? No, porque por los mandamientos estamos muertos, sino justificados por la fe, por la gracia de Cristo. Somos juzgados. Entonces espero que esta palabra sea entendible y que puedan mediten en esta palabra. Si quieren, vuelvan a ver este video una y otra vez, pero mediten en esta palabra y que esta palabra, espero que esta palabra llegue a su corazón, directamente al corazón, y puedan recibir y puedan lograr creer en esta palabra. Gracias, hermanos, amigos, invitados, por haberme acompañado. Vamos a continuar esto en el día de mañana.
con otra cosa, con otro tema. Y vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Te damos gracias porque sinceramente nosotros por la ley no podemos cumplir los mandamientos. Si nosotros no soltamos, si nosotros no soltamos nuestra justicia, nuestro pensamiento, nuestro punto de vista, nuestro pensamiento, vamos a vivir sufriendo, vamos a vivir tristes. Pero aprendiendo a soltar, aprendiendo a dejar las cosas en las manos de Dios, dejando nuestro pensamiento y recibiendo la palabra de Dios, lo que estamos compartiendo el día de hoy, verdaderamente una persona puede recibir la gracia, la misericordia de Dios, el perdón de sus pecados. Qué importante es y valioso es, primero que todo, recibir el perdón de nuestros pecados, Padre amado. Te damos gracias porque gracias a tu Hijo amado Jesucristo, como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, tu Hijo amado Jesucristo nos ha trasladado de la ley, del pecado y de la muerte, nos ha trasladado a la justicia de Dios, nos ha trasladado, nos ha traspasado, nos ha puesto en la luz. De las tinieblas hemos pasado a la luz. Padre, te damos gracias y tendemos mucho agradecimiento contigo, Padre amado. Dios, permite que las personas puedan lograr creer en esta palabra, que logren creer, que puedan tener ese arrepentimiento, ese cambio de mentalidad y que puedan recibir esta maravillosa palabra, Padre amado. Permítenos compartir esto y mucho más el día de mañana. Colocamos esta predicación en tus manos, Dios. Padre Celestial, colocamos esta predicación en tus manos. Padre, te damos gracias porque nosotros anteriormente estábamos sujetos a las manos del pecado, las manos de la ley. Pero ahora estando en las manos de Dios, en las manos de Jesucristo, ya no nos regimos por la ley, sino por la gracia. Padre amado, te damos gracias, bendice a todos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias hermanos, amigos, invitados por haberme acompañado. No sé quién... Bueno, yo no sé si podría decir que levante mano los que están escuchando por primera vez, porque tenemos corto tiempo, pero espero que se den cuenta en dónde es que están. Dependiendo del lugar donde ustedes están siendo juzgados. Si están siendo juzgados o están en las manos de la ley, de los mandamientos, o en las manos de Cristo, en las manos de la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces es importante esta palabra. Pero bueno, nos veremos el día de mañana. Mañana es miércoles, entonces chao, chao.